Oremos. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por la bondad con la cual tú tratas con nosotros, Señor. Gracias porque a cada momento hay algo que tú tienes que decir, algo que tienes que transformar en nuestras vidas y sobre todo algo que agregar. Gracias por tu paciencia eterna y, Señor, aquí estamos delante de tu palabra, esperando que tu palabra haga ese efecto en nuestras vidas para la gloria y alabanza de tu santo nombre. Gracias, Padre. Bendito y bendito sea tu nombre por siempre y por siempre. Gracias, Jesús. Bien, estamos en la Coinonía Base, hoy es 10 de marzo 2014. Estamos en la 8ª clase, estamos en la serie de la puerta espiritual en relación a los seres espirituales. Seguimos hablando de los seres malignos polifacéticos. Vamos a entrar hoy en alguna serie de áreas bien interesantes, tal vez un poco desconocida para algunos, pero necesitamos entrar porque este conocimiento bíblico nos permite entender cómo fue el proceso y cómo va a caducar todo esto. Así es que en la temática que estamos viendo, estamos en lo que es los seres espirituales y en la relación a lo que son los seres espirituales, en relación a la temática ya hemos tocado varios puntos. Los que vamos a tocar el día de hoy, si podemos, serían 3 puntos. Terminar lo que son los ángeles rebeldes, su destino final y qué nos dice la palabra en relación al Antiguo y al Nuevo Testamento en esa forma lineal. Hemos tomado ciertos temas y los hemos llevado en una forma lineal, hemos dado un inicio y tenemos que concluir lo que son los seres espirituales. Así es que estamos en la primera apertura, dijimos que la primera fue, Cristo fue engendrado y por medio de Cristo se ha hecho toda la creación. La primera creación se trata de los seres espirituales, en donde hablamos de una clasificación sencilla de serafines, querubines, arcángeles, ángeles y seres espirituales. Uno de los querubines abrió su corazón a ideas extrañas, este ser ha caído. A esto se le llama la tercera puerta. Se abrió una puerta que nunca se debió haber abierto, pero cada puerta que se abre no está fuera del plano de Dios. Siempre sigue bajo la esfera de la soberanía de Dios. ¿Está claro ese punto? Ok, entonces tenemos los seres caídos y vemos que los seres caídos, toda la creación está en las manos de Dios. Hay 3 puntos básicos en los cuales hemos hablado del por qué cayeron los seres espirituales. Y el primero, viendo a su jefe, al que promovió todo esto, él pensó en su corazón. Y al pensar en su corazón, él tuvo lo que se llama la revelación personal. Y en su revelación, él pensó que él podía subir, que inclusive podía ocupar el trono de Dios. Y esta fue la segunda caída. Pensar en su orgullo de revelación, él pensó que él podía tener su propia redención. Redención en este caso es, puedo hacer las cosas sin Dios. Puedo estar fuera de Dios y seguir viviendo. Puedo estar fuera de el control de Dios. En pocas palabras, yo con mis propias fuerzas haciendo lo que quiero, reinando por mí mismo. Y pensó también en sí mismo que si llegaba a ser Dios, él iba a ser su propio satisfactor. Pero hemos descubierto que ningún ser espiritual por sí mismo puede satisfacerse. Quien satisface es la presencia, la voluntad santa de Dios. Y aquí es donde este ser espiritual entonces pensó en su satisfacción personal. Estas son las 3 palabras que hemos estado hablando en los últimos tiempos. El plan de Dios es redención, revelación, satisfacción. Y en este caso vemos cómo se violentó primero revelación, redención y satisfacción. Este simple desorden trae a caos la creación. Este simple desorden provoca un caos interior en el corazón de Satanás. Él piensa en lo que se llama la autorrealización. Yo por mí mismo puedo hacer las cosas. No necesito de Dios, no necesito de nadie más. Pero eso sí, en la autorrealización, la persona que piensa así cree que los demás sí necesitan de él para poder subsistir. Ese es el doble engaño, ¿verdad? Los demás no pueden, yo sí puedo. Entonces los demás son dependientes de mí. De alguna manera se crean falsos conceptos y de esa manera uno se va desviando. El yo, que era para alabar, bendecir y glorificar a Dios, se vuelve ahorita un yo víctima de sí mismo. Yo puedo, yo seré, yo me levantaré. Agarra el molde de Satanás. Entonces esta escuela que se llama autorrealización es la escuela del fracaso.
Esta es la escuela del fracaso. Ahora, muchos hombres, muchas mujeres, obviamente, como todos nacemos en pecado, pues nos traemos esta escuela. Por eso es que encontramos en el mundo tanta división, y inclusive dentro de la iglesia. Porque todavía, aun siendo nosotros hijos de Dios, teniendo su sangre, siendo redimidos, teniendo el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, dentro de nosotros todavía hay facetas no redimidas. Hay facetas no redimidas. Entonces, como no están redimidas, de alguna manera, pereza, negligencia, apatía, desgano, yo que sé cuántas cosas están dentro de nosotros tratando de ocupar un poder de influencia para que no crezcamos, para que no sigamos, porque aquí ya fue suficiente, ya dimos lo que teníamos que dar, que lo den otro, en vez de darnos cuenta de que somos el objetivo de Dios. Entonces, esas áreas de tinieblas, de oscuridad, de ignorancia, etcétera, son áreas que estando dentro de nosotros ofrecen resistencia a Dios. Todos nosotros tenemos eso. Ahora, lo curioso es que puede que Dios nos lo revele y aún así nosotros queremos permanecer porque nos gusta esa área de comodidad, o de pereza, o de vanagloria, o de exaltación del yo. Entonces hay una lucha adentro de nosotros en donde obviamente cuando vamos descubriendo cada vez más la verdad, de dónde procede todo esto y quién es el padre de la mentira, el padre del homicidio, aquel que nos ha hecho caer a tirar al lodo, vamos descubriendo, entonces aparece en nosotros un anhelo totalmente opuesto. Y el anhelo opuesto es hacer la voluntad de Dios para que en nosotros muera toda acción opuesta a Dios. ¿Me expliqué, mis hermanos? El problema está en que hay un tipo que todo lo haga Dios. Dios lo ha hecho. Pero hay parte de nosotros que tiene que dar pasos de fe. Y eso es lo que llamamos fase de crecimiento. Hay por don, Dios me lo da. Pero hay un momento en que hay parte de nosotros en las cuales tenemos que poner ante el altar de Dios algo que se queme. Esta escuela de fracaso la tenemos. De alguna manera ya ha sido vencida, pero aún todavía hay áreas que siguen trabajando. Si vemos el esquema que utilizamos la semana pasada de Lucifer, antes de la caída, vimos su creación, nombre, dones y su ministerio. Pero inmediatamente que este ser se pervirtió por medio de este escalafón de revelación, redención, etcétera, tenemos que ver qué fue lo que pasó. Hubo un tiempo que él estuvo en el plano perfecto, en obediencia. Y ese plano incluía redención, revelación y satisfacción, haciendo la buena voluntad de Dios. Pero cuando apareció que él pensaba que él mismo podía por sí mismo, esto complicó todo. Entonces, al complicar su propio corazón, se entenebreció todo su sistema. Se entenebreció. No pudo manejar. Por ejemplo, ¿podía manejar Satanás la grandeza de Dios? No. El tacuche le era muy grande. Si yo agarro un tacuche enorme y me lo pongo encima, ¿qué me va a pasar? No miro nada. ¿Sí? No miro nada. El tacuche es demasiado grande y por lo grande que es, se oscurece toda mi vida. Así es que este ser se oscureció. Tomó algo que él no podía manejar. Se encontró iniquidad en él y no logró manejarla. Se pervirtió y se volvió agente pervertidor. Entonces, su creación, todo lo que él tenía de hermoso, de sello, acabado en hermosura, todo se pervirtió. Y todo lo que era para la gloria de Dios, su sello se convirtió en una marca que se llama la marca del 666. Antes era un sello de gloria, ahora es marca el 666. Su sabiduría se volvió corrupta, se deformó. Sus vestiduras se volvieron impías, pero usa sus vestiduras, su poder y toda su cosa, lo que llamaríamos su luz pervertida, para engañar. A esto se le llama las tinieblas de maldad. Y de ahí también la música. Y su nombre fue cambiado de Lucifer a Satanás. Y sí tiene un principio que podríamos llamar príncipe de este mundo. Es un punto importante entender esto. A veces se habla de el reino de Dios y el reino de las tinieblas. No existe reino de tinieblas. O bien, si hablamos de reino de tinieblas, tenemos que hacerlo con R minúscula. Porque no es, Satanás no es ni siquiera digno de oposición para contra Dios. Entonces, a veces cuando se les da eso es como que si existiera A y el B, y no es cierto, el B no existe, el B está derrotado, el B está desechado.
El bebé está como quien dice solo listo para caer al lago de fuego donde Dios va a poner la mano y punto. Esto no es un enemigo para Dios. Lo es por cuanto al entrar en el corazón de Dios, Dios está como el hombre que sembró en su campo buena semilla y alguien sembró cizaña. Entonces Dios está en una expectativa esperando que nosotros crezcamos para que llegado su momento agarre la cizaña y ¿a dónde la va a enviar? Al fuego. O sea, por el tiempo que estamos nosotros existe ese poder diabólico. Pero no es oposición a Dios, definitivamente no lo es, no tiene ni el alcance ni la naturaleza de Dios. Así es que podemos ver estos principios, pero cuando el hombre le entregó a Satanás su mayordomía, este vino a ocupar dentro del corazón del hombre una posición. Y dentro de la posición del corazón del hombre está toda la creación, por eso es que la creación está caída y la creación está con dolores de parto. Ahora, Dios está reteniendo todo esto por amor a nosotros. Es por amor a nosotros. Bien, entonces, de ahí vemos sus dones, posición y grande. Pero de su posición, ¿en qué posición quedó? Caído, pero conserva el poder. Fue echado, pero conserva el poder. Dios no le quitó sus habilidades, sino que las habilidades comenzaron a ser aplicadas equivocadamente. Y su ministerio, entonces su ministerio se volvió polifacético. De veras que se volvió engañador, es asesino, viene a robar, matar y destruir. Y en base a esta estructura y viendo que su corazón se pervirtió, su voluntad se pervirtió, entonces tenemos que tener claro que su posición también cambió. Y se volvió lo que se llama el diablo, el atacador, el que se venga o el que en su corazón, pensando que fue una injusticia lo que se realizó en su vida, él de alguna manera trata de vengarse y la única forma que puede es a través de los hijos del hombre. Este diagrama lo vimos el día de ayer, una serpiente graciosa que oculta sus malvados planes. Y vimos algo que es una serpiente graciosa. Muchos piensan que la siguiente figura que vamos a ver es una figura así como quien dice, él es tenebroso. Pero si usted se da cuenta, la forma como se presenta Satanás no necesariamente es con cuernos, como dicen algunos, ni así como que venga contra ti, sino que generalmente aparece con cara de buena gente. École. Si esto no te va a hacer daño, así le dijo a la mujer, ¿verdad? Y se presenta como mujer o se presenta como hombre. O sea, de alguna manera, aparentando tanto bien. ¿Cómo aparenta el que va a embaucar? Buen tacuche, corbata, presentable, zapatos lustrados, un buen carro. No señalen a nadie. Lo que pasa es que mis hermanos vienen bonitos. Pero la forma como se presenta, los mayores fraudes no son gente con pistolas, son gente que utilizan firmas, ¿verdad? Entonces se disfraza de muchas maneras. El día de ayer usamos esta figura solo para hacer ver que detrás de todo esto, en una aparente buena apariencia, etcétera, etcétera, se oculta un poder maléfico. Y en ese poder maléfico tenemos que ver cómo quedó el corazón de Satanás. Es importante que entendamos esto. Esto lo vimos el día de ayer, lo voy a pasar rapidito. El corazón de Satanás, algo entró en él, algo creció en él, su corazón se pervirtió, profanó su santo templo y el día de ayer hicimos ver cómo él violentó dentro de su propio corazón la voluntad de Dios. Y esto originó lo que hemos llamado la caja de Pandora. Todos los hombres vienen con este pecado. Permítame, mis hermanos, despertarlo un cachito. Oiga lo que voy a decir. Algo entró en Satanás que no pudo manejar. Algo entró en el hombre que no puede manejar. En el hombre original no había nada de esto. Lo que entró pervirtió el corazón del hombre. Por eso Pablo dice, aquí el pecado, ahí está el pecado. ¿Quién me va a librar a mí de eso? Entonces, cuando el pecado o esta iniquidad entra, corrompe la naturaleza del hombre. Pero esa naturaleza no es parte del hombre. Es parte del pecado. El pecado está en mí, pero yo no soy el pecado. Ahora, cuando diferencio esto, es cuando la batalla se hace más sensible para mi vida.
¿Estamos? Ahora, eso ocurrió en el corazón de Satanás. Y esta caja de Pandora, óigalo, todos tenemos esta caja de Pandora. Si alguien me preguntara, ¿tú crees que dentro de esta congregación hay asesinos? Yo diría que todos son asesinos. Todos somos asesinos. Hemos asesinado en nuestro pensamiento. Hemos aborrecido nuestro pensamiento. Hemos rechazado nuestro pensamiento. Hemos robado nuestro pensamiento. Hemos sido un montón de cosas en nuestro pensamiento. O sea que ante Dios esta caja de Pandora ha funcionado. Pero tan hipócrita o tan falsamente nos hemos ocultado para evitar que otros piensen mal de nosotros. Pero todo eso tiene que ser confesado. Tenemos que ver que ese poder está dentro de nosotros, poder de maldad. Hay propuestas que van de adentro hacia afuera, y esas propuestas tienen que ser agarradas en el nombre de Jesús y puestas a los pies de su cruz. Por eso es importante entender todos estos detalles. Muchos dicen, 20 años, un fracaso de vida espiritual. ¿Pero por qué el fracaso de vida espiritual? Porque no entienden, pensaron que la cosa solamente era decir amén y gloria a Dios, y no es cierto, se llama operación limpieza. Como ya creí en Jesús, ya soy salvo y punto, no es cierto. Esa es la entrada a un proceso de operación limpieza. Dios nos quiere limpiar para llevarnos a más. Pensamos que es de color de rosa, y no es cierto, es a muerte. Alguien nos inventó cosas que no tienen nada que ver con la vida espiritual. Si no, mire la vida de Jesucristo, mire la vida de sus discípulos, mire la vida de los verdaderos cristianos. Han dado su vida matando su yo por medio de la gracia y misericordia de Dios. No es que me vaya bien, no es multiplicación de plata, no es multiplicación de poder. Todo eso es añadidura, que no tiene nada que ver, es parte de, pero no. Pero algunos piensan que todo es al revés. Yo no sé quién le metió tanta mentira, o la forma como agarró el plan de Dios, lo metió dentro de su iniquidad y dijo, yo ya soy y puedo hacer lo que quiera. No es cierto, es mentalidad satánica. ¿Voy bien, mis hermanos? Entonces, este ser ya está condenado. Desde siempre estaba condenado. De esta caja sale de todo. Lo que uno menos puede pensar de ahí es, permítame esclarecer esto. Usted y yo tenemos dentro de nosotros una caja de la cual puede salir cualquier porquería. Por favor, entiéndame esto. Y el pecado no solo es que yo lo consuma afuera, el pecado se consume adentro. Cuando yo en mi corazón lo consiento, ahí estoy pecando. Y ese pecado tiene que ser entregado a Dios. Tiene que ser confesado, tiene que ser limpiado por la sangre del Cordero. Creo que nos enseñaron una religión pichicata, nos enseñaron la grandeza de Jesucristo sin enseñarnos la profundidad de la operación que Él hace en nuestras vidas. Teniendo todo el poder, la reserva de Dios para nosotros, el engaño religioso, óigalo bien mi hermano, por eso necesito gritar para que despierte el quinto piso de su cerebro. Esta batalla en la cual nosotros estamos, al no dimensionar bien la posición del enemigo y al no dimensionar bien lo que Dios nos ha dejado por medio de Cristo, andamos en un autocuenteo nosotros mismos. Por eso necesitamos despertar a esta batalla espiritual y a dejar un montón de niñerías que hay en nuestro corazón. Entonces, el jefe de los ángeles malos, entremos un poquito en esto. En las Escrituras varias veces aparece Satanás como el jefe reconocido por los ángeles caídos, y ahí hay varias citas. Lucas 4:3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Obviamente, así como dije el día de ayer, un personaje muy importante de una iglesia dijo que el Génesis o esta creación era una fábula. También me va a venir a decir después que esto es una fábula, ¿verdad? Y de esa manera hacer desaparecer o pasar desapercibido la realidad de esta batalla espiritual. Aquí tenemos un encuentro del poder de las tinieblas contra Cristo. Y dice que hay una tentación. Si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La misma tentación que en el Edén es la misma tentación que fue para Jesús.
La misma tentación que fue en el Edén y que fue para Jesús es la misma que nosotros vamos a tener. Por eso, tener idea de este personaje y de la respuesta de Jesús nos da un marco de referencia para entender más. Mateo 12:26 y dice, y si Satanás echara fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Mateo 9:34, pero los fariseos decían, pero por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Fíjense ustedes que una cosa es que el ser espiritual haya permanecido en anonimato, hoy día ya no está en anonimato, está en una manifestación real en todos los campos. El problema no es él, el problema es la iglesia. El problema es la iglesia, pero todavía necesito un carbón encendido para que lleguen con ustedes y les prenda aquí algo que les diga amén, gloria a Dios. Andan así como que todavía andan el día domingo por la noche. Todavía estamos dormidos. El problema es de la iglesia. Y al hablar de la iglesia estoy hablando de usted y estoy hablando de mí. Este punto que está diciendo Ángel es muy importante en relación a que la razón por la que la maldad ha crecido tanto y se manifiesta tanto, en parte es parte de nuestra responsabilidad. Porque los que deberíamos estar levantando la batalla y haciéndole la contra, estamos como adormilados, ¿verdad? Hay una búsqueda de un bien aquí en la tierra, una prosperidad o un bienestar y un que Jesús sea para mí, pero en una forma como sin ver, sin darme cuenta de todo lo que está allá. Entonces, cuando está la batalla, no hay quien se levante para decir la verdad. Nuestra ignorancia de las cosas espirituales nos pone en una posición de un ejército que no es efectivo. Bueno, ¿de alguna? ¿Sí? Ok, ¿alguien quiere opinar? Ok. Su nombre es Satanás, y la palabra Satanás está como el adversario. El adversario no es adversario del hombre. Nosotros no tenemos capacidad para enfrentar a Satanás. Por favor, entiéndamelo. Es adversario de Dios. Es la forma como él encontró para lastimar a aquel que puso su pie sobre él, ¿verdad? Ese fue Dios. Lo echó, lo cortó. ¿Qué pasa cuando en una empresa alguien ha sido corrupto y viene el jefe y lo saca? ¿Qué hace esta persona? Difama. Va al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo todavía lo respalda. Busca venganza. Así es. Eso es ese mismo proceso es este personaje. Ahora, como no puede enfrentarse a Dios, entonces vio que Dios hizo al hombre del barro y dijo, bueno, a este sí me lo puedo quebrar. Y eso fue lo que hizo. Entonces entró, puso cizaña en el corazón del hombre. Ahora, el único que puede quitar esa cizaña es el que murió por usted y por mí. Y él ya entró. Y el que ya entró está limpiando, quitando la cizaña que hay de nosotros para regresarnos al plan, a la invitación eterna de Dios. Miren, son cuadros. Cuando no los tenemos cuadro, todo esto viene a ser como un cuento, una caricatura. Mientras no lo hagamos una realidad, nosotros permanecemos al alcance del enemigo. Atacó a Adán como la corona de la creación de Dios, operación destrucción. La palabra diablo quiere decir acusador, porque acusa continuamente al pueblo y a los hijos de Dios. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esta es la realidad. Esta es la realidad. La palabra correcta para la iglesia, a mi criterio, es: no hay iglesia más hipócrita que la iglesia de Jesucristo. Qué grotesco lo que estoy diciendo. Pero mientras la iglesia no esté consciente de que está jugando un papel hipócrita, seguirá siendo hipócrita. Piensa en usted como siervo de Dios,
Piense usted, le estoy hablando a usted como parte de la iglesia que acabo de hablar. ¿Es usted honesto? ¿Es usted verdadero? ¿Confiesa lo que tiene que confesar? ¿Agarra sus pensamientos torcidos o los sigue ocultando? Usted es la iglesia, usted es el templo. ¿Qué opina usted? Pregunto. Yo no puedo hablar de la iglesia de todos los demás. Usted es parte de la iglesia, estamos aquí. ¿Acaso no jugamos una especie de un juego de hipocresía en cierta manera? Freddy, ¿usted qué opina? Freddy. Pero no me dijiste nada, dije yo el silencio. ¿Y vos, Jaime, qué opinas? Híjole, mejor nos vamos corriendo. Bueno, César. pues, definitivamente yo siento que es una batalla, como tú decís, entre la carne y el espíritu. Pues sí, estamos involucrados en ese, te digo yo, el espíritu nos rearguye definitivamente a las cosas de Dios, pero nuestra carne, y pongo, es pelear eso es complicado, pues, y máxime con la influencia del, como te dijera yo, de todo lo que tenemos alrededor. Por quedar bien, a veces no hacemos las cosas como Dios manda. Es que es parte de eso. Ese juego que a veces nosotros tenemos por la falta de claridad es lo que permite que nuestro escenario interior se vea comprometido. ¿Me expliqué? Cuando no tenemos una esfera de una cosmovisión de que este tiempo es una prisión en donde lo único que nos queda es tomar la decisión de Cristo, porque ya estamos condenados. Es como ir en un avión, ¿verdad? Y en ese avión que va a durar 6 horas queremos poner un negocio para tener mucha plata. ¿Qué diría usted? Qué locura, ¿eh? ¿Usted cree que usted va a vivir eternamente aquí en la tierra? Qué locura. Y a veces pensamos más en un negocio, en una posición, etcétera, etcétera, que en el trayecto a donde va ese avión. Ese avión es este mundo. Y vamos a un destino. Si no lo tenemos con claridad, lo único que estamos haciendo es perdiendo el tiempo que Dios nos ha dado para tomar la decisión y para seguir ese camino de verdad y de vida. Yo veo un gran problema con respecto a lo que estamos hablando de la iglesia, porque aunque somos la iglesia, no somos parte de la iglesia. Uh-huh. Y vemos como que a los que estamos, llamémosle fuera de las 4 paredes, no nos competen las cosas de la iglesia, sino más bien creemos que los que están dentro de esas 4 paredes son a los que les compete mucha de esa batalla, de esa guerra, y formamos un distanciamiento, ¿verdad? Que no nos quiere que nos comprometamos, que mejor dicho, que comprometamos las cosas personales como la familia, el trabajo, los lugares donde estamos, y no anteponemos las cosas de Dios como parte de la iglesia. Y ese realmente creo que es la parte donde la iglesia como tal, es lo que mismo Pablo decía, ¿verdad? La mies es mucha, pero los obreros no aparecen, ¿verdad? Aunque hay, pero no aparecen. Sí, bueno, enfoquémoslo bajo otra mirada. Allá quieren hablar. Si los miembros de una iglesia no tienen la conciencia del juego que se está realizando, nosotros, los que deberíamos de estar instruyendo, nos hemos equivocado. Porque si usted no agarra conciencia de que es usted el objetivo de Dios, de que usted es la prenda preciosa, de que usted es la corona de la creación, si no nos vemos como el objetivo único, amado por Dios, nosotros hemos perdido la opción de hacer que ustedes respondan bajo otra dimensión. ¿Me estoy explicando? Ahora, una cosa es que yo se los pueda decir a ustedes, pero otra cosa es cuando a ustedes les compete decírselo a otros. La falta de comprensión o de dimensión de todo lo que hemos estado hablando es lo que nos mantiene con un pensamiento equivocado. Y ese pensamiento equivocado es el que tiene que ser llevado a los pies de la cruz de Cristo, ¿sí? Y recibir nueva gracia, para nueva limpieza, para un nuevo caminar. Dios dejó muchas cosas para hacernos ver que aún seguimos necesitando de Él. Si no, Él hubiera quitado todo un solo pincelazo. ¿Podía quitarlo? Sí, pero no, lo dejó. Dejó el dolor, dejó el sufrimiento, dejó muchas cosas a nuestro alrededor, que viene a ser como una especie de
de púa en nuestro corazón para hacernos ver que seguimos dependientes de Él y que Él es la respuesta de nuestra vida. Mientras el cristiano no agarra una dimensión correcta, él sigue como una mariposa de flor en flor, ¿verdad? La vida es de rosa y no es cierto, aquí es vida o es muerte. O sea, hay una falta de concientización en todo esto. ¿Me estoy explicando? Solo veo pues que la batalla como campo es personal para el reino de Dios. Es personal. Es un campo de batalla afuera, Y adentro. pero también adentro de mí Así está es. lo principal en lo que a mí respecta, porque me doy cuenta al haber visto lo de el camino hacia el Monte Sión, a la reconstrucción de los muros, que hay un montón de cosas que están dentro de mí que es lo que se opone a Dios. Así es. Y honestamente digo, bueno, la oscuridad y todo esto, pero lo que le hace en mi alma clic, digamos, o se enlaza con esas cosas que no son del reino de Dios, está dentro de mí. ¿Sí? Y si ese es el adormecimiento que tú decís que nos va dando un letargo y acomodamiento a muchas Total. cosas, lo que no nos quiere ocultar. Así es. Y nos oculta la realidad de la lucha que debemos de tener en nosotros mismos y en discipularnos más que todo, pues, a cada uno. Sí. Así es. ¿Tú querías? Muy buenos días a todos. Yo lo veo de mi punto de vista de todo lo que he estado aprendiendo y lo miro también así como una gráfica, ¿va? Nosotros somos un corazón que hay una parte oscura, va, como la caja de Pandora, y lo tomo de esta forma. Cada vez que yo aprendo más de Dios, entra una luz, va, y se va disipando la oscuridad. Así es. Entonces eso mismo mira a las personas alrededor de uno. Entonces, por ejemplo, esa luz que entra en mi vida, estoy tratando de compartirla con mis compañeros en mi casa. Entonces eso va irradiando alrededor. ¿Sí? Y tiene que ver mucho con las peleas espirituales, ¿verdad? Porque si antes yo era esto, yo era el otro, y endiosado, y que yo podía y todo, ahora veo de que soy dependiente de Dios. Amén. Entonces estamos en un punto que nos miramos nosotros mismos y decimos, necesitamos tanto de Dios para que nos cambie, para que podamos ser discípulos, por así decirlo, y las personas allá afuera que necesitan de Dios tienen el ojo puesto en nosotros y miran Amén. Cada momento que cometemos errores, ¿verdad? Gloria a Dios. Voy a tratar de resumir esto para que agarremos una idea. Voy a hablar de la iglesia donde nosotros estamos aquí. La primera pregunta sería, ¿usted cree que de alguna manera su vida actúa con hipocresía? Pregunto. Pero no me hagan un silencio como que, no, díganme. Si nosotros estamos respondiendo eso, mi pregunta sería, si nosotros siendo miembros de esta iglesia, ¿no podemos estar dando una imagen de iglesia de hipocresía? Sí, a eso me refería. Si nosotros no reconocemos esta hipocresía, este engaño de dualidad en nuestro corazón, si no lo reconocemos también como a nivel de iglesia, la iglesia se desliza, pierde su perspectiva. Nosotros perdemos la perspectiva porque malditamente nos acostumbramos a la maldita carne que quiere hacer lo que le da la gana y que no sea descubierta. Maldita es. Tiene un poder, por eso ese poder de la carne tiene que ser confesado, tiene que ser exhibido. Pueblo de Dios. ¿Me estoy explicando? Ese es el problema. Ok. De ahí, Juan 8:44. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Vean ustedes las cuestiones. Dice que los hombres son hijos de ¿quién? Y tiene razón. Porque están haciendo lo mismo que hace el padre. Perdón, que hace el diablo, que es su padre. Homicida, ladrón. O sea, el modelo ha venido sobre nosotros. Ahora que estamos teniendo, Dios nos da más luz de esto, es cuando comenzamos a descubrir en nosotros la verdadera batalla. Y somos más efectivos.
¿Aló, pueblo de Dios? Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Estamos viendo un ser perverso y pervertido accionar en todos los campos. También se le llama príncipe de este mundo. Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, por eso vea usted, Dios de este siglo o reino de este siglo es con B pequeña, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto es una realidad, patojos, chicos, pueblo de Dios. Es una realidad. Yo tampoco les voy a decir que nos metamos dentro de esa realidad, no, solo es tener conciencia de esa realidad, de la forma como opera y de lo que nos ha sido dado para poder vencer todo esto. Tenemos que tener una dimensión completa. Muchos hermanos dicen que obran de parte de Dios, pero en el fondo están haciendo sus propios intereses. Agarran una capa de Dios para aparentar algo que no son. A estos hermanos hay que esclarecerle que son hipócritas, que son falsos. Hay que venderle la idea correcta. Estás equivocado, estás empantanado dentro de tu propio criterio. Eres un fracasado, pero quieres aparentar que eres algo. Oiga esto, somos fracasados. Solo Cristo nos saca de ese fracaso. Pero todavía nuestra carne cochina, maldita, óigalo bien, tiene que ser purificada completamente por medio de Cristo. Nos ofrece muchas cosas nuestra carne para ocultar nuestro pecado, nuestra ignominia, nuestra traición, nuestra hipocresía, nuestra cobardía, porque en el fondo seguimos siendo cobardes. Fíjese usted qué tremendo. Es superhumano, sí, pero no divino. O sea, para nosotros, los seres espirituales, pues están en una dimensión que obviamente nosotros no podemos. Tiene gran poder, pero no es omnipotente, no es omnipresente. Puede moverse a la velocidad espiritual, pero no es omnipresente. Puede influenciar, pero no es omnisciente ni inmanente. Está limitado por Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Este ser ya está vencido. El problema no es este ser, sino la ignorancia de este que está aquí. La ignorancia de nosotros. Por eso la principal cátedra debe de ser la palabra de Dios. En su vida, en la vida de su matrimonio, en la vida de su familia, la principal cátedra, que el hombre se informe que esta tierra que está aquí, esta tierra va a tener su finiquito, y que el hombre no está destinado a la tierra sino a vivir con Dios. Mientras no tengamos una dimensión completa de esta, seguimos papaloteando en ideas temporales de riqueza, poder, dominio, etc. Su destino ya está marcado, está narrado en la palabra de Dios. Apocalipsis 20, 2, 3. Y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Un poquito de tiempo, y posteriormente la última batalla, y ahí caducó todo. Si no tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, la ignorancia nos mata. Permítame decirle algo. Yo no sé si a usted le pasó antes de conocer a Cristo, pero antes de conocer a Cristo era tan ignorante en tantas cosas que lo único que me quedaba era el orgullo para defender mi ignorancia. Qué feo sonó eso, ¿va? ¿Es cierto? Ahora pregunto, ¿sigue todavía eso funcionando en nosotros? Entonces estamos fregados. Como diría Pablo, estoy fregado, pero gracias a Dios que ahí está Cristo.
ese es el punto, la conclusión, porque si no podemos entrar como en un abismo de desesperación si solo vemos lo terrible de la carne y del enemigo que nosotros no combatimos y que la iglesia y vemos toda la situación tan negativa. El punto, como dice Pablo en Mateo, en Romanos 7, que terminando el capítulo él dice, ¡ay de mí! Porque ¿quién podrá? Ahí sí que ¿quién podrá con esto que yo no puedo? Tiempo. Pero el siguiente versículo da la respuesta. Tiempo. Pero él tuvo que ver esto. Amén. Él tuvo que ver esto. Él lo porque vio. si él no ve esto, no puede decir lo otro. Exacto. Por eso es el ver esto nos tiene que llevar a darnos cuenta Amén. de esa miseria. Amén. Realmente, porque Dios es misericordioso, porque Amén. ve nuestra miseria. Sí. Y él llegó un momento en que dijo, ¡uy, qué horror! Pero la respuesta está en el siguiente versículo, donde dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Amén. Porque la respuesta está en Jesucristo. Ahora, En ese cada día, llevar todo eso a sus pies es lo que nos da la victoria. Perfecto. Pablo tuvo que ver eso. Nuestro temor y miedo y cobardía no querer ver eso y solo querer ver a Cristo y lo que Cristo me da. Y entonces quiero lo mejor del reino de Dios sin darme cuenta de que la operación de limpieza debe de realizarse en mi vida. Entonces, mientras no tengamos esa realidad, la iglesia sigue engañando. O la iglesia oculta las verdades que son necesarias para el cristiano. Pueblo de Dios. Por eso no podemos confabularnos con nadie. Su destino final, ya lo vimos, solo voy a hacer un pequeño reprise porque de ahí entramos a la historia. Recordemos que voy a hacer el esquema de todo esto en una forma sencilla. Aquí están las citas, Judas 6, segunda de Pedro 2:4. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, de los que están atados y serán liberados como son los del abismo y del río Éufrates. Esto lo hemos mencionado ya en varias oportunidades, 9, 14, 15. Serán desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Luego los que están en el abismo que van a ser liberados, Apocalipsis 9, 11. Y tiene por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. De los que van a ser arrojados al lago de fuego, me interesa más el esquema que voy a hacer ahorita. Por favor, todo eso lo voy a resumir en un simple escenario. Por favor. Cuando los seres espirituales cayeron, si pueden ver desde allá, si no se me vienen para este lado. Si me miran. Cuando cayeron, los seres espirituales, unos ya quedaron en prisiones y en oscuridad eterna. Ya no pueden hacer nada. ¿Estamos bien? Otros quedaron atados en el río Éufrates o en un abismo. Y hay otros que están libres. Los que están libres son los que atacaron a Adán y a Eva. ¿Me están siguiendo? Perfecto. Ahora, los que están libres, pues están en una batalla permanente para mantener a muchos prisioneros en las tinieblas. Y estos son los que atacan también a los cristianos. Cuando venga al final de los tiempos, los que están en el abismo, Tejón, y los que están en el río Éufrates van a ser liberados. Entonces, estos que son liberados, más estos que están libres, van a tener la batalla de Armagedón. Y en la batalla de Armagedón, todos son prisioneros. Unos son echados al lago de fuego, otros son prisioneros 1000 años, y los que son prisioneros 1000 años, como Satanás, va a ser liberado por un corto tiempo. Este corto tiempo, cuando Satanás nuevamente ataque, va a ser vencido en la montaña de Sión, en donde queriendo atacar a los santos, vendrá el aliento de Dios y los consumirá y serán enviados al lago de fuego. Por lo tanto, ya vemos el destino final de todos estos seres espirituales. ¿Vamos bien? Unos ocultos o atados en tinieblas y en cadenas. Ya están ahí. Otros están prisioneros en el abismo o atados al río Éufrates. Y otros están libres. ¿Ya tienen el esquema? Perfecto. ¿Dónde está la victoria de ellos? No hay victoria de ellos. Pero la victoria de ellos vendría a ser
en el embaucamiento que ha realizado y se ha llevado un montón a su destino. Así es. Estoy hablando de los seres humanos ahorita. Aparte es que los seres espirituales están derrotados, ya están. Ellos lo que están haciendo es ver cuánto se pueden llevar para provocar esa herida y ese dolor. ¿Estamos? Entonces, aunque no hay victoria en ellos, ¿sí? Hay una derrota de los hombres. Carol. Aunque no hay victoria en ellos, hay una derrota de los hombres. ¿Ya lo vieron? Entonces, este esquema, si ya lo tengo aquí en el bolsillo, ¿quién me lo quita? ¿Quién me quita a mí esta victoria? Entonces no debo de caer en el derrotado. No debo de consultar al abogado que es tramposo. No debo de ir con el médico que es tramposo. No debo de ir con aquel que tiene la verdad, que tiene la vida. Luis Pedro. Estos ángeles que están libres y después de todo lo que Sí. sucede con ellos ya saben que están Sí. derrotados. Total. Si la mayor alegría de ellos es, sabemos que estamos derrotados, pero este pinche de ignorante no lo saben, aquí lo fregamos a todos. Por supuesto que lo sabe. De hecho, los mismos diablos le dicen a Jesús, porque has venido antes de tiempo para atormentarme. ¿No le responden los diablos eso a Jesús? ¿Cómo estamos viendo la historia ahorita? Está emocionante, ¿va? Bien, por el tiempo vamos a parar el día de hoy. Me interesa que este cuadro, por favor, si lo pueden revisar, todas las citas bíblicas del destino final, porque cuando uno ya lo tiene bien claro, miren cómo se esclarece el panorama, de veras se los digo, cómo se esclarece. Y nosotros tenemos que tener claro que los seres espirituales que entraron en rebelión tienen su destino final. No seamos partícipe de la torpeza de ellos, de la ignominia de ellos. Por el contrario, ahora con mayor celo, ofrecer no solo resistencia, sino enfrentarlo con las armas que Dios nos ha dado. Tampoco voy a ir a enfrentarlo en una batalla, sino a cada día, a cada situación, Dios nos da lo que requiere para enfrentar las situaciones. Amén. Ok, Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por lo que nos has dado el día de hoy conforme a tu palabra. Gracias por esclarecer el panorama de los seres espirituales rebeldes y gracias por hacernos ver la maravillosa victoria de Cristo por encima de todo. Sobre todo por el amor permanente y fiel que tú has demostrado en todo momento. Eres digno de toda alabanza y de toda glorificación. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Gracias, gracias y gracias. Bendito y bendito y bendito es tu santo nombre por siempre. Gracias, Señor. Amén y amén.